día has tratado de resolver algún asunto importante en tu vida? Y quizás has llegado a la persona que tú considerabas que podría ser la persona indicada para resolverlo. Y te has sentido que no cumplía con las expectativas tuyas, o te has rechazado, o quizás se ha negado a resolver tu problema. Aquí no nos ha pasado eso, volcar toda nuestra confianza en alguien y que al final sentimos vacío, nos sentimos como que no han podido resolver nuestra problemática. ¿Cómo se siente uno cuando es rechazado por todos los que le rodean? Algunos viven en un continuo rechazo, viven en sus casas rechazados por sus familiares, rechazados en el área laboral quizás. Otros quizás rechazados al salir a la calle sienten el rechazo en las miradas, en las acciones. Es triste eso, ¿verdad? Y quizás tú te has estado preguntando, ¿vale la pena continuar cuando todo parece perdido? Todo el mundo me rechaza, soy una persona como si fuera invisible acá en la tierra, como que nadie me tiene en cuenta, nadie me da el valor que yo quisiera que me den, nadie me ama, nadie me da un beso, nadie me escucha. ¿Vale la pena continuar con todo a pesar de que parece que mi vida está en un total vacío? Bueno, esa quizás es el interrogante de muchas personas hoy en día. A veces conversamos con jóvenes, con personas adultas, aún con niños, y vemos el vacío y la soledad que hay en su alma, porque no se sienten queridos, no se sienten correspondidos en los matrimonios. ¿Cuántos hay? No se sienten correspondidos por el cónyuge. A muchos le ha pasado eso, y no en estas épocas, sino en todas las épocas. Es una situación que le va a tocar vivir a muchos, de una manera o de otra, o por no decirlo así, a todos. ¿Y te has preguntado quizás qué es tener fe? Porque para estos momentos así realmente se necesita tener una gran fe. Para estos momentos de rechazo, para estos momentos donde uno se siente la negación de todos lados, se necesita tener una gran fe. ¿Y tú te has preguntado realmente qué es tener una gran fe? Quizás te has imaginado en tu mente, o es lo que te han enseñado, o lo que te han transmitido, o lo que tú has formado en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, la idea de lo que es tener una gran fe. Bueno, hoy vamos a hablar de una gran fe realmente. Vamos a hablar de una mujer que en la Biblia no figura su nombre, pero tiene una gran fe. Una gran fe que sirve de ejemplo para aquellos que piensan que Dios no oye su clamor. Para todos aquellos que dicen, me he cansado de clamar a Dios, no hay respuesta a mi vida, han pasado los años, las circunstancias que me rodean son las mismas de hace años. Vamos a ver esta mujer cómo actuó para que tú puedas tomar ejemplo, porque el Señor hoy te quiere hablar a tu corazón, para que salgas de ese estado de tristeza que te encuentras sumergido. Para eso vamos a ir al libro de la Biblia, de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, vamos a hacer lectura allí. Y dice así su palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada, o sea, no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí podemos ver en esta lectura que hemos hecho, que el decir que es una mujer de grande fe no es un invento, no es una suposición, no es quizás un diagnóstico que nosotros lo damos por el relato de su historia, de su actuar, de su proceder, sino es porque la Biblia dice que era una mujer de gran fe y lo dijo Jesucristo mismo. Para eso vamos a ver primero unas características de esta mujer, que nos van a dar un poquito la introducción a esta temática, y vemos que esta mujer era extranjera y gentil para los judíos. ¿Qué significa gentil? Que no era judía. Entonces era gentil y extranjera para los judíos y por tanto sin derecho a ninguna asistencia espiritual por parte de ellos. Pero ella, aún sabiéndolo, no le importó. No le importó, pues ella necesitaba resolver su problema. Y están las personas esas que se enojan por todo, ¿vieron?
Se enojan por quizás una mala mirada, se enojan por una palabra torpe, por una indiferencia, por esto y por aquello. Pero acá estamos frente a una mujer que no le importó todo lo que estamos diciendo de ella, que era extranjera, gentil para los judíos, que no tenía derecho a ninguna asistencia espiritual. Por lo tanto, ella siguió avanzando en su necesidad y en su necesidad de resolver su problemática. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio y creía que Jesús tenía poder para vencerlo. Esa era la fe que esa mujer tenía. Ella confiaba que Jesucristo realmente tenía el poder para vencerlo. Ahora, para lograr que el Señor oyera el ruego de ella, la oración de esta mujer, vamos a ver ciertas características que la llevaron a esta mujer a conseguir que el Señor escuchara su ruego. En primer lugar, tuvo que vencer luchas internas. ¿Cuáles eran esas luchas internas? Y son las luchas internas que yo creería que todas personas tenemos, que todo ser humano tiene, y que son el pecado, en primer lugar, el egoísmo y el orgullo. Y para eso vamos a ir analizando con la Biblia. Con respecto a la lucha del pecado que tuvo que vencer esta mujer, dice 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que aquí vemos que está haciendo referencia que si se humilla el pueblo, ¿qué significa esto? Que si la persona reconoce que solo en Jesucristo está la salvación. Cuando una persona se humilla realmente, va a reconocer que solamente Dios es el que nos puede salvar a través de Jesucristo, su Hijo. Esta mujer se humilló y reconoció que el poder que Jesucristo tenía era el único y suficiente para solucionar sus problemas. Entonces humillarse es reconocer que solo Él nos puede salvar. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, mientras nosotros no entendamos eso, vamos a andar por caminos equivocados. Vamos a andar con la soberbia bien puesta encima, porque el pueblo, para reconocer que necesitamos de Dios, tiene que ser un pueblo humilde. Se tiene que humillar. Y tiene que reconocer que nosotros necesitamos de Dios. Somos seres humanos que necesitamos de Dios, y para necesitar de Dios necesitamos reconocer nuestra bajeza y humillarnos, reconocer que somos seres pecadores y humillarnos. Entonces de esa manera vamos a poder invocar y vamos a poder orar, buscar el rostro de Dios y convertirse, porque esta es una palabra que nos tiene que llevar un poquito más a la convicción de pecado. Convicción de pecado es cuando reconocemos que somos pecadores, pero luego viene el segundo paso, que es la conversión. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y buscamos el rostro de Dios y empezamos a convertirnos de nuestros malos caminos, recién de ahí el Señor puede escuchar desde los cielos y perdonar nuestros pecados y sanar nuestras tierras. Eso es lo que ella tuvo que vencer, esa lucha tremenda, esa lucha del pecado, de la humillación, de poder humillarse, reconocerse pecadora. Segundo lugar, otra lucha que ella tuvo que vencer es el egoísmo. El egoísmo arraigado en el corazón, en el alma, en el pensamiento de la mayoría de las personas por la naturaleza que traemos pecadora. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esto sucede cuando nosotros oramos de una forma egoísta, que estamos orando a nosotros mismos. Por eso la oración del fariseo no prosperó. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué oración del fariseo? Esta prédica nosotros ya la dimos. La puedes buscar en internet, fariseo publicano. Ahí está bien explicado. Sería lindo que te tomes tiempo y la vuelvas a escuchar, si no te la acuerdas. Pero bueno, por eso la oración de este fariseo no prosperó, mientras que la del publicano sí se elevó a los cielos. Para eso vamos a hacer una pequeña lectura para recordar a aquellos que no tienen Biblia ni que han escuchado la prédica. En Lucas capítulo 18, versículo 11 al 14 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí es muy conciso y muy marcada la diferencia de estas dos personas. Vemos un egoísta, una persona que pensaba en sí mismo, que se creía bueno a sí mismo, se comparaba, incluso se daba el lujo de compararse con el vecino que también estaba orando, necesitado y suplicando. Y ese es el corazón egoísta, cuando piensan en sí mismos y oran a sí mismos porque no necesitan orar a Dios, simplemente se están hablando a sí mismos, o sea, alabándose, vanagloriándose y jactándose de sus actos. Bueno, ella tuvo que vencer con esa barrera, con el egoísmo, y pidió como tenía que pedir, no de forma egoísta, sino de una forma humillada, para que el Señor la pudiera enaltecer, ¿no es cierto? Bien, y la otra lucha que ella tuvo que vencer es el orgullo. Tremendo el orgullo. Algunos saben que solo Jesucristo salva, pero su orgullo es tan grande en su vida que los mantiene sumergidos en la religiosidad. Hay muchas personas religiosas en el presente. Muchas personas que sabiendo que Jesucristo solo salva, van por el camino de la religiosidad que lleva ese camino. A honrar a los hombres, a seguir a los hombres, a hacer caso a los dogmas, a los estatutos, a los pensamientos de los hombres, sin tener en cuenta que es Jesucristo el que salva, no los hombres. No es la religión la que salva, no es el hombre el que salva. No son las personas buenas, muy buenas que hay en la tierra, que hacen buenas obras, son caritativas, tienen una conducta intachable, pero no son dignas de salvar a nadie, ni de escuchar el ruego de otra persona. Nosotros somos llamados aquí para predicar el evangelio de salvación de Jesucristo, porque solo Jesucristo salva. Él es el que vino a la tierra, entregó su vida, murió, derramó su preciosa sangre para limpiarte de todos tus pecados, como dice 1 de Juan 1:7. La sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aunque algunos sí saben que Jesucristo hizo esta preciosa obra, lo tienen indiferente, se acuerdan solamente en Semana Santa del Vía Crucis de Jesucristo, o quizás se acuerdan solamente los días domingos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero todos los demás días de la semana viven sus vidas de una manera orgullosa, viven en sus pensamientos, y si tienen que hacer algo, luego recurren a personas. Se humillan ante personas, le cuentan sus pecados a las personas, y Jesucristo queda ahí anulado, olvidado. Eso se llama religiosidad, seguir una religión con sus costumbres, con sus tradiciones que el Señor aborreció, las abominó, a todas las costumbres de los fariseos, incluso de los judíos también. El orgullo ella lo tuvo que vencer. Ella sabía quién podía sanar su hija, lo tenía bien en claro. Tal vez conocía que Jesús había sanado al gadareno, al endemoniado gadareno. Claro que sí, ella tendría que haber tenido una referencia de Jesucristo, como quizás tú la tienes, quizás desde chiquito te han enseñado quién es Jesucristo, pero esta mujer sabía, por eso ella confió en Jesucristo. Ella no confió en sí misma ni en sus recursos, sino que ella humildemente acudió a aquel que tenía todo el poder y que merece toda la gloria. La persona que no vive dándole gloria a Dios es una persona orgullosa, es una persona que le quita la gloria a Dios y se la pone en sí mismo, porque al no sentirnos necesitados de Jesucristo, al no sentirnos necesitados de Dios, es porque nosotros estamos bien acá en la tierra. Y tenemos que saber que siempre vamos a necesitar de nuestro Señor, que nos acompañe todos los días de nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo, pidiendo y suplicando el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Esta mujer sabía quién era Jesús, por eso ella lo manifestó cuando le llamó el Hijo de David. Eso ella lo manifestó cuando le dice, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David. Es importante que tú sepas quién es Jesús. Porque si tú sabes quién es Jesús, vas a ir a Él en tus problemas, en tus aflicciones, en tus necesidades, en tus dolores, en las injusticias, en todos los momentos tristes que tengas que pasar en esta vida, vas a saber a quién recurrir. Así pasó con esta mujer. Y por otro lado, estas eran las luchas internas que esta mujer tuvo que vencer. Pero por otro lado, también tuvo luchas externas. O sea, vemos que no tenía escapatoria esta mujer. Por todo lado tuvo luchas y luchas. Luchas externas. Las voy a nombrar y luego las vamos a explicar. La lucha externa de ser mujer, de ser gentil, porque ella era cananea, siriofeniza, y la lucha externa de los discípulos. Vamos a empezar con la mujer. En esa época sabemos que las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho. El derecho de la mujer surgió hace muy pocos años. Derecho a poder ser reconocida, poder ser escuchada, poder tener derecho a la política, a votar y otras cosas más. La mujer era como tapada, oculta, lo mostraba incluso
En algunos lugares de otros países vemos también cómo a la mujer se la tiene hoy en día sometida sin poder de expresar lo que ellas sienten. Bueno, en esa época esta mujer vivía en ese entorno. En esa época en donde las mujeres no tenían ningún tipo de derecho y dirigirse más a un hombre extraño y en público era un riesgo para su propia vida. Ella no le importó, ella venció la lucha del género, hermanos. Ella venció. Eso es lo hermoso, ¿no? Que cuando nosotros sabemos que hay un problema en nuestra vida, sea la lucha que venga, no va a ser un impedimento para llegarnos a Jesús. Entonces esas luchas, esas barreras las ponían los hombres, porque Jesucristo nunca repudió a la mujer, nunca la rechazó, por el contrario, el Señor siempre estuvo rodeado de mujeres. Su testimonio, su ministerio estuvo rodeado de mujeres, encomiendas que le dio a mujeres. Entonces lo que le hacían a las mujeres en esa época era una cosa de la sociedad, una costumbre de la sociedad que la marginaban. Por otro lado, también ella era gentil, o sea, era cananea o sirio-feniza, o sea que era extranjera, como dijimos, para los judíos, y además era de baja condición social. ¿Te has sentido quizás tú en alguna vez discriminada por quizás tu origen nacional? Quizás eres de otro país, estás ahí triste porque te sientes como que no encajas en ese país, te discriminan por tu origen nacional, porque no eres del origen donde tú vives, quizás el color de tu piel, quizás tu acento, te hacen burla. Hay chicos que le hacían burla porque tenían acento extranjero. Bueno, esto ha pasado y pasa y seguirá pasando. Pero para Dios todos somos iguales, eso es lo hermoso. Nosotros sabemos en el Dios en quien hemos creído. Un Dios que no hace acepción de personas porque somos hechura suya. Él nos creó a todos con distintos colores, con distintos idiomas. Él nos ama a todos. Vivamos donde vivamos, el Señor, su amor, acá a la tierra Él vino para morir por todo aquel que se reconociera pecador y quisiera ser salvo. Entonces esta mujer tuvo que también enfrentar el hecho de ser una mujer sirio-feniza, ser extranjera. Y por otro lado, algo que realmente cuando estudiaba este tema me dolió mucho es la lucha externa que tuvo esta mujer con los discípulos. Esto me dejó un poquito así pensando cuántas veces nosotros también hemos actuado como los discípulos. Ellos quisieron impedir que la mujer llegara directo al maestro. Fíjense, cuando ella estaba clamando, vamos a buscarlo acá, en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondía palabra cuando ella decía, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, dice, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues das voces tras nosotros. O sea, nos está molestando, querían decir de una manera. Los discípulos, los íntimos del Señor, los que estaban allí, que habían sido elegidos por el Señor. No es que ellos se arrimaron al Señor y fueron discípulos por su propia voluntad. El Señor los había elegido, los había escogido, los había separado para que sean sus íntimos, para que se rían en los momentos de alegría, para que lloren en los momentos de tristeza, para que coman juntos, para que duerman juntos, para que oren juntos. Eran los discípulos, los amigos del Señor. Pero sin embargo, ella tuvo que enfrentar esa lucha exterior. Ellos quisieron impedir que la mujer llegara al maestro. Quizás tuvieran buenas intenciones porque decían, el maestro está cansado, ha venido haciendo milagros, merece un descanso. Porque claro, quizás ellos todavía medían las cosas de manera terrenal, con los ojos terrenales, con lo que nosotros percibimos con los ojos terrenales. Acuérdense que ellos cambiaron después, cuando el maestro se fue, cuando ascendió a los cielos, ellos cambiaron, cayó el Pentecostés sobre su vida y fueron todos transformados, empezaron a actuar con denuedo. Ese Pedro, que era un Pedro intrépido que hablaba mucho y hacía poco, porque no hacía lo que él hablaba. Él decía, voy a ir contigo a la cárcel, voy a morir, y sin embargo lo negó 3 veces. Pero sin embargo después Pedro muere por la causa de Cristo. Entonces, bueno, quizás era la época que todavía estos discípulos no conocían realmente al maestro, no conocían realmente la doctrina, el objetivo por el cual estaban acá en la tierra. Que tanto esta mujer como ellos necesitaban ayuda. Entonces, esto me dolió mucho cuando lo estaba estudiando, porque ver que los discípulos la querían correr le era fastidioso, porque venía dando voces, claro, venía gritando detrás de ellos.
Nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos que ser cuidadosos en ese tema de no poner barreras, de no luchar así contra otros para que pudieran llegar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos impedimentos para ellos? Nosotros mismos. Qué triste, ¿no? Tendría que ser al revés, pero a veces pasa que hay hermanos así. Me gustaría leer Romanos capítulo 10, versículo 14, haciendo referencia a esto. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, aquí está siendo muy claro. El apóstol está explicando que cómo van a invocar, van a orar a alguien que no han creído porque nadie les ha hablado. ¿Cómo van a poder creer en alguien que no han escuchado hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Atentos de que hay personas que necesitan cambiar su vida, pero tenemos que predicar el evangelio para que ellos escuchen, para que ellos sepan quién es Jesucristo. Porque hay algunos que tienen una imagen distorsionada, creen en un Jesucristo muerto, en un Jesucristo que no tiene poder, creen en un Jesucristo así, un buen maestro, una buena persona y de ahí nada más. No consideran que Jesucristo es el que ha derramado su sangre y que esa sangre ha sido derramada, ha sido su vida derramada para que tú tuvieras vida, porque la Biblia dice que el Señor vino a traer vida y la vino a traer en abundancia. La Biblia dice que el Señor se hizo pobre para que tú fueras enriquecido con su pobreza. Entonces hay muchas enseñanzas que si tú no lo conoces, no has leído la Biblia, nunca nadie te ha hablado, nadie te ha predicado, no has tenido la oportunidad de estar atento al mensaje de Dios como hoy en este día el Señor te está hablando a tu corazón. Y te está diciendo: hoy yo te estoy hablando para que tú creas en mí, para que cuando estés en aflicción, en problema, en angustia, me busques a mí, para que puedas creer en mí, que yo te puedo salvar. Yo te puedo salvar de esa condenación. Hay cuántas personas que se están quitando la vida, cuántas personas que le están teniendo esos sentimientos, esos pensamientos de terminar con su vida porque no soportan ya con los problemas que tienen que sobrellevar acá en la vida y creen que la única solución es quitarse la vida. Pero la solución no la van a encontrar así, se van a ir al infierno. Eso es condenarse más de lo que sienten condenado acá en la tierra. Tienes que buscar a Jesucristo, es el único camino de vida y de salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor dijo: yo soy la puerta estrecha, el que por mí entrare aunque esté muerto vivirá. Entonces, si tú te sientes muerto en tus pecados, en tus delitos, en tus caminos, vas a vivir, porque Jesucristo te va a dar la vida eterna, que es la que vale. Aquí de esta tierra muy pronto nos vamos a ir y de una forma o de otra vamos a partir de esta tierra, pero Cristo te quiere dar una vida eterna, una vida que sea para siempre. O sea, allá en el cielo junto al Padre. Miren qué hermoso. Y tú estás ahí llorando, estás preocupándote por los problemas y las aflicciones. Esta mujer tuvo que enfrentar todas estas luchas. Luchas incluso de los que nosotros no esperamos recibirla. A veces nos acercamos a personas que decimos: esta persona me va a conducir a alguien para que yo pueda conocer a Cristo. Y a veces el comportamiento, la conducta, las acciones de algunos que se llaman cristianos son tan parecidas a las del mundo y tan malas que alejan a las personas de Cristo en vez de acercarlas. Entonces, si tú dices ser cristiano, compórtate como Cristo. Si tú dices que eres un seguidor, un discípulo de Jesucristo, bueno, no tomes el ejemplo de estos discípulos que no estaban sus vidas todavía transformadas. Toma el ejemplo de los discípulos cuando cambiaron su vida. Después sí, ellos predicaban a toda criatura por todos lados. Murieron por la causa de Cristo, tampoco no le importó las torturas, la persecución y todo, la vivieron por el denuedo y el amor que habían tenido, el conocimiento de la persona de Jesucristo. Hoy el Señor te está hablando a ti, para que tú tomes la actitud de esta mujer sin nombre, pero de una gran fe. Ella no descansó en otro su carga, sino que fue directo al Maestro, Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios. Entonces tienes que buscar ese único Dios, no tienes que hacer a los hombres dioses acá en la tierra. Las personas a veces van y oran a hombres que han hecho milagros, que han producido sanidad, que han sido buenas personas, que han hecho cosas buenas en la tierra como un montón, que han pasado, han muerto, y han pasado la eternidad sin ser reconocidos, pero han hecho muchas obras. Pero hay personas que van y beatifican y le ponen la gloria a hombres que son tan humanos como todos los humanos. No hay justo ni aún uno, dice el Señor. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Él es el que puede mediar entre Dios y los hombres. Puede llevar nuestras oraciones ante el Padre.
Por eso Él murió y abrió un camino directo para que podamos llegar a la presencia misma del Señor para nuestro oportuno socorro a todas nuestras necesidades. Tienes que entender esto. Cuando entiendas esto, vas a actuar con esa gran fe de esta gran mujer que quedó registrada en la Biblia para ejemplo nuestro, para que podamos leer las historias de ella como la acabamos de leer de la Biblia y seguir su ejemplo. Por otro lado, ella fue persistente también. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 con respecto a esto? Quizás tú te sientes cansado porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a sentir el cansancio de la vida. Vamos a sentir, pero con la fortaleza de nuestro Señor, el Señor nos vivifica a diario. ¿Cómo será que a veces nos levantamos cansados y empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia? El Señor nos vivifica, porque es el poder de su Santo Espíritu. Es el poder del Espíritu de Dios que nos levanta, que levanta al caído, que saca las depresiones de las personas, de los cuerpos, de las mentes, saca los malos pensamientos, porque todas esas cosas son las que nos agobian, todas esas aflicciones, esas tristezas, ese no encontrar solución a los problemas, son los que nos cansan acá en la tierra, mucho más que una tarea física. Quizás todos los días trabajamos, vamos al trabajo, y en la casa las mujeres, y vamos al trabajo afuera y volvemos cansados físicamente, pero nos relajamos, dormimos y al día siguiente ya el cuerpo ha descansado, nos alimentamos bien y estamos recuperados. Pero hay un cansancio que va más allá de lo físico, es ese cansancio emocional, ese cansancio que a veces no te deja vivir porque no tienes ganas ni voluntad de seguir adelante. Entonces el Señor te quiere dar nueva fuerza. Ella fue persistente. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Si esto lo dijo el apóstol Pablo, es porque va a llegar el momento que nos vamos a cansar de hacer el bien. Porque a veces decimos, ¿qué vale estar toda la vida haciendo el bien? Y sin embargo, siempre yo estoy mal, siempre estoy que no soy reconocido, no soy valorado, nadie me tiene en cuenta. Mi vida sigue igual. Acá te dice el apóstol, no te canses de hacer el bien, porque hay un tiempo en que vas a cosechar. No es el tiempo que quizás tú te has puesto, te has determinado. Es el tiempo del Señor. El Señor sabe cuándo tiene que ser ese tiempo justo para que tú recibas la siega, recibas la cosecha. Pero hay una cláusula aquí, dice, si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Porque hay muchas personas que a medio camino quedan desmayadas, quedan vencidas. Hay personas que no pueden continuar con los ministerios. Hay personas que no pueden seguir adelante. Dicen, no sé cómo seguir adelante en mi matrimonio, no sé cómo seguir adelante en mi hogar, no sé cómo seguir adelante en el trabajo, todos me hacen la guerra, estoy cansado de ser el buenito para todo. Y sin embargo no me valoran, no me reconocen. El Señor dice, no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas vas a cosechar. El tema es que si desmayas no vas a tener la recompensa. Bien, y esta mujer también persistió, aun cuando los discípulos la rechazaron. Entonces ella fue persistente con el rechazo de los discípulos. Fue persistente, y escucha bien esto, aun cuando Jesús permaneció en silencio. Porque aquí dice el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondía palabra. No le respondía palabra. Porque aunque él no habló, él estaba escuchándola a la mujer. Él estaba atento a sus necesidades, como está atento también a las necesidades tuyas hoy. Tú le estás clamando a Dios hace años. Tú le estás pidiendo por tus hijos, le estás pidiendo por tu matrimonio, le estás pidiendo por tu trabajo, le estás pidiendo por las ovejas de la grey, de la iglesia. El Señor te está escuchando y tiene en cuenta todas tus necesidades. Y quizás estás atravesando el tiempo, el momento en que el Señor está permaneciendo en silencio. Pero el Señor permaneció en silencio. Claro que sí, pero ella persistió. ¿Por qué? Aunque el Señor permaneció en silencio, ella tenía fe de que Él era la única solución. Y ella sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso dice ella, no, yo no me muevo de este lado de este hombre, no me muevo, no salgo aunque esté en silencio, porque es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¿A quién otro voy a acudir si mayor que Él no hay nadie acá en la tierra? Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay otro nombre, queridos hermanos. Acá, debajo del cielo, acá en la tierra, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, en ningún otro hay salvación, lo dice la Biblia. Pero hay muchos que dicen, yo le agradezco a la Virgen tal, al santo tal, porque Él me ha sanado de esto y porque Él me ha hecho este milagro y me ha dado trabajo y me ha hecho esto y aquello. Te podrán suceder milagros en tu vida y todo lo que tú quieras, pero la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Hay muchas personas que dicen que no, yo he ido a tal persona y me ha hecho este rezo, me ha hecho esta oración y me ha hecho esta medicina alternativa y demás y yo me he sanado. Pero ¿qué pasa? Que tú no sabes el diablo cómo trabaja. El diablo nunca da las cosas gratis. El diablo por un lado es imitador de Jesucristo y siempre lo va a hacer hasta el final de su tiempo. Por eso se va a hacer llamar Cristo y se va a hacer adorar. Por eso es el anticristo. Pero Él nunca da las cosas gratis, porque a la tierra dice su palabra que Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Si te ha dado algo, por otro lado te lo va a quitar y tú no te vas a dar cuenta. Hoy te sana algo en tu cuerpo, mañana vas a estar enfermo de otro, o tu hijo o tu hija, o va a morir alguien de tu familia, o vas a perder un trabajo, algo va a pasar. Pero el diablo no da nada gratis, nada gratis. Así que si tú has ido a una fuente equivocada, no has ido a Jesucristo, que Él es el único que nos ofrece la salvación gratuita, ese don inefable, precioso que nos ha dado. Ella sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y el fundamento de la fe realmente es aceptar quién realmente es Jesús. Ese es el fundamento de la fe. Realmente aceptar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Todopoderoso. Bueno, ella tenía bien fundamentada su fe. Sabía que Él la podía salvar, sabía que era el Hijo de Dios y sabía que Él era todopoderoso para todas sus necesidades. Puede ser que hoy quizás estés pensando que como esta mujer, sin nombre, pero con una gran fe, Jesús no oye tu clamor. Quizás estás pensando, quizás tal vez te sientes tentado a buscar otro camino y dices, lo he buscado a Dios, pero no encontré respuestas a mis necesidades. No tienes que desistir, porque Jesucristo tiene un plan para su tiempo. Él te va a hacer que tú ciegues. Si tú no te apartas y no desmayas, como decía el apóstol Pablo, vas a cosechar el fruto de tus oraciones, pero tienes que estar bien fundada tu fe y siempre buscarlo a Jesucristo. No es que hoy lo buscas a Jesucristo, mañana buscas a otra persona y pasado a otra. No, un corazón dividido no. Tienes que tener un corazón de una entrega total y reconocer que solo Dios te va a sacar de todos tus problemas, de todas tus angustias y aún de todas tus enfermedades, cuales fueran sea. Ella, por otro lado, dependió de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido que Dios nos da. ¿Qué es ese regalo inmerecido que Dios nos da? La salvación a través de su Hijo Jesucristo. Miren qué hermoso, la salvación a través de su Hijo. Él fue el que cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y esta mujer sin nombre dependió de la gracia de Dios. Fíjense en que ella no hizo ningún reclamo indebido. En el versículo 27 que hemos leído recién de Mateo capítulo 15 dice, y ella dijo, sí, Señor. Cuando el Señor le dice previamente, respondiendo él, porque ella le dice, Señor, socórreme. Pero él le dijo entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero el Señor estaba haciendo todo esto para probarla a ella. Su silencio, las palabras que ahora le dice, eran para probar realmente si ella confiaba en Él. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces vemos que ella no tuvo un reclamo indebido, no se enojó como algunas personas que salen blasfemando. Si quizás vienen a la iglesia y no han encontrado lo que buscaban, se enojan, se van y no vuelven más a la iglesia. Venían buscando sanidad, buscaban liberarse de todos esos demonios que tienen metido algunos y salen de la iglesia y no le ha pasado nada y se van enojados y dicen, no pasó nada. Se van enojados, se enojan contra los hombres, se enojan contra Dios, contra todo y vuelven a peores caminos que antes. Esta mujer no hizo ningún reclamo indebido, no se enojó, no respondió con una palabra dura, no, solo aceptó su condición. Y ella dijo, bueno, Señor, si tú me dices que yo soy un perrillo, porque perrillos eran los que no tenían derechos, no tenían derecho a comer de la mesa de su Señor. Entonces, bueno, si tú me consideras un perrillo, Señor, habrá pensado ella, y le dice, pero aún así yo sigo creyendo en ti. Ella aceptó su condición y apeló a su misericordia, a esa gracia abundante que Él da. Quizás a ti te han hecho creer que no vales para nada acá en la tierra.
Y quizás has pensado que aún hasta Dios te reconoce así, que no sirves para nada. Pero sin embargo el Señor te ama, con un amor eterno te he amado, dice el Señor. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Has andado en caminos malos, has andado en caminos de perdición y mi misericordia te ha acompañado. No somos dignos de ningún favor de Dios. Claro que no, porque dice el Señor que de gracia recibisteis. Pero podemos estar seguros que Él realmente nos quiere bendecir. De gracia recibimos todo lo que tenemos. De gracia recibimos el trabajo. De gracia recibimos la remuneración que tenemos. De gracia tenemos la salud que tenemos. De gracia tenemos el título que algunos han tenido. Hermosos títulos que algunos consiguen. Doctorado en esto, en letras, doctorado en aquello. Bien, de gracia lo has recibido, porque todo lo que tenemos acá en la tierra es por el Señor. A Él le place bendecirnos. Entonces nosotros no somos nada, los méritos nuestros no son nada, porque la inteligencia, la sabiduría humana que tú tengas acá en la tierra te la da el Señor. Las virtudes y los talentos que tienes te lo da el Señor. La prosperidad que tú tienes te la da el Señor. Te la permite el Señor. Entonces no tienes que jactarte de nada, porque todo lo que recibimos de gracia lo recibimos. Si aceptamos nuestra condición, tenemos que venir a Él en esa situación, tal como estamos, y vamos a reconocer entonces que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por obra y mérito de Él. Ella dijo, no me importa ser un perrillo, no me importa, pero yo quiero que a este perrillo tú lo tengas en cuenta. Bueno, ella también tuvo visión. Su fe en el Señor le hizo entender y ver en el Señor lo que sus propios discípulos no pudieron ver. Fíjense, en ella no estaba al lado pegadita del Señor, no era la escogida, no era la íntima, no era la amiga del Señor, no era la que estaba en todos los momentos del Señor, pero sin embargo su fe era mucho más grande que la de los discípulos, mucho más grande. Así que no te sientas triste porque te hayan rechazado, porque tú digas, bueno, yo cuánto me gustaría ser como la hermanita tal, que tiene un poderoso mensaje, tiene un poderoso ministerio y poderoso. Los poderosos son las cosas que los hombres categorizamos como poderosos, porque el Señor estamos viendo que le dijo a esta mujer, qué grande es tu fe, mujer. Y ella era una mujer que primero le había dicho que su condición era como la de un perrillo. Pero entonces el Señor, que conoce nuestro corazón, Él es el que te va a recompensar. No te estés comparando con nadie aquí en la tierra. No quieras ser igual que otro. Continúa haciendo crecer tu fe. Afiánzate en la palabra del Señor. De todo corazón, el Señor te va a hacer crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Y vas a poder tener una gran fe para sobrevivir a todas las aflicciones, las situaciones que te toquen vivir. Ella se dio cuenta que Él estaba allí por ella, porque no es casualidad cuando venimos a la iglesia, cuando alguien te invita y vienes a la iglesia, no es casualidad, el Señor lo ha permitido así, el Espíritu Santo te ha traído. Entonces no era casualidad que Él estaba allí justo cuando esa mujer lo necesitaba. El Señor sabía de su necesidad, de su fe, seguramente, y Él tenía el deseo y la voluntad de ayudarla, pero la estaba probando, como quizás te está probando a ti, querido amigo, querida amiga, que estás ahí dudando, que estás ahí quizás enojado, quizás ahí sin esperanza, desesperanzado, en aflicción y en tristeza. El Señor te está poniendo a prueba, a ver si sigues creyendo en Él, sigues perseverando como esta mujer poderosa. Jesús siempre está a nuestro lado, Él tiene un plan hermoso para cada uno, nos ha traído a la tierra con un objetivo, con un propósito, y ella descansó en el Señor. Era su última posibilidad. Jesucristo, si no la salvaba, no la ayudaba, era su última posibilidad. No tendría nadie superior a quien acudir. Ella tenía bien claro en eso. Se esforzó, persistió, manifestó su fe, venciendo todas las luchas que hemos nombrado. Y entonces, ¿qué más hacer si ya había hecho todo? Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo tenía un aguijón allí que el Señor le había dado para que no se enalteciera, porque el Señor lo llenó de gracia y de dones a este apóstol, porque era necesario llenarlo de todos esos dones por el ministerio que este apóstol iba a tener. Era un misionero que se iba a tener que desplegar y desplazarse por todo el continente asiático. Era una tarea dura, iba a tener que estar arriba de los barcos, sufriendo tormentas, fríos, calor, hambre, desnudez, tantas cosas. El Señor le proveyó los dones necesarios para poder manejarse en ese ministerio, pero le dejó un aguijón para que no se enalteciera. Y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, dice el apóstol Pablo. 3 veces le dijo, Señor, quítame este aguijón. El Señor le dijo, bástate en mi gracia. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en algo que el Señor no quería? Bástate en mi gracia, es lo único que el Señor le dijo, y él, bueno, lo entendió. Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea,
Cuanto más débiles nosotros estemos, el Señor se va a perfeccionar más en nosotros. Entonces, hermanos, no reneguemos si tenemos algún aguijón en nuestras vidas. El poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él aprendió a gloriarse en las debilidades porque sabía que de esa forma el poder de Dios estaba sobre él. Entonces, si tienes alguna debilidad en tu cuerpo, no sé, estás enfermo, alguna angustia en tu matrimonio, alguna situación que es un aguijón en tu vida, entonces en esa debilidad el Señor se va a gloriar en ti, en poder. Entonces, a gozarte, como el apóstol Pablo dice que él aprendió a gozarse en sus debilidades, para que de esa manera repose sobre mí el poder de Cristo, dijo. Entonces nosotros a veces no tenemos en cuenta eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo sí. También tenemos una gran enseñanza a través de este siervo justo Job, cuando él entendió el mensaje de parte de Dios, él aceptó la gracia de Dios. Cuando dijo Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él no blasfemó el nombre de Dios, él no maldijo, sino él dijo, bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios le dio primero riqueza, le dio una familia hermosa con hijos y después permitió que el diablo se la quitara toda. A los hijos muertos todo en un día, las riquezas perdidas en un solo día, el respeto y el amor de su esposa también, y los amigos que ya no eran amigos, porque cuando los amigos no son que interactúan conforme a lo que tienen que interactuar, ¿no es cierto? Un amigo va a consolar, no va a juzgar. Bueno, estos amigos se transformaron en enemigos, o sea que en un día perdió todo y con el paso de los días se ponía peor la situación de Job. Pero él le bastó la gracia de Dios, pudo sostenerse con la gracia de Dios, sostenido por eso. Él sobrevivió incluso a su malestar físico porque también tuvo su cuerpo todo lastimado y en soledad. Y bueno, pero no desmayó Job y a su tiempo él cegó, recogió lo que el Señor tenía planeado para su vida, para todos aquellos que pueden sobrevivir a todos sus problemas que le toca acá en la vida. No desmayemos, hermanos. Me incluyo yo también porque estoy en la carne, porque soy ser humano también. Y ninguno se jacte, porque el que cree estar firme hoy, mire que no cae, dice el Señor. Entonces no nos jactemos, todos estemos afirmados y fortalecidos en el Señor, sabiendo que a su tiempo, si no desmayamos, vamos a recoger, vamos a cegar. El rey David, un rey importante, también le bastó la gracia de Dios en un momento triste cuando su hijo se le murió, consecuencia de su propio pecado. Porque él hizo lo que no tenía que hacer, pero él se humilló, hizo cilicio, hizo ayuno, se arrepintió ante Dios con lágrimas, como tenemos que hacer cuando pecamos. Tenemos que arrepentirnos y el Señor nos va a perdonar. Así hizo con David, le perdonó su pecado, claro que sí. Y bueno, la gracia del Señor lo sostuvo. Él, después que el Señor lo fortaleció, se levantó, se lavó la cara y volvió a su reinado. Y es la gracia del Señor que nos mantiene, hermanos queridos, en momentos difíciles. Nos tiene que bastar. Bástate mi gracia, pues yo quiero que mi poder se perfeccione en ti. No nos olvidemos de eso. El Señor quiere perfeccionar su poder en tu vida. Quizás has estado pasando en estos momentos por pruebas que no entiendes o no puedes solucionarlas. ¿Has vencido cualquier lucha? Quizás no la has podido vencer hasta ahora. O sí, no sé. Pero si no has vencido la lucha que hasta hoy te tiene agobiado, cansado, póstrate delante de Jesús. No desistas en tu empeño de llevarle a Él todo en oración. Búscalo a Él de todo corazón, no desistas en tu fe. Pues Él tiene una respuesta para ti. Claro que sí, tiene una retribución justa. Él no es deudor de nadie. Él viene con recompensa a su debido tiempo, no al tiempo tuyo. Es al tiempo del Señor. El Señor es galardonador de todos los que le buscan en espíritu y en verdad. Si tú le buscas de verdad, el Señor te va a galardonar. Hay muchas personas que son convenidas y van a la iglesia por conveniencia nada más. ¿Y por qué no encuentran la salvación a su vida? ¿Por qué no encuentran la sanidad a sus problemas, a su enfermedad? Porque son convenidas. Van por un tiempo calculando y especulando a ver si sucede algo. Pero no van buscando ese Dios de toda gracia. No van diciendo, Señor, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Quieren ir buscando las añadiduras de Dios primero para que después, al último, recién, si se acuerdan, tienen tiempo y gana, buscan a Dios y su justicia. Pero el orden de Dios no lo podemos cambiar ni invertir. Tenemos que buscarlo de corazón al Señor. Entonces el Señor, que no es deudor de nadie y que ve tu aflicción y que ve tu necesidad, la va a revertir. Tienes que acercarte a Él con toda libertad y con toda humildad. Acuérdate el texto que hemos leído al principio. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare
invocare mi nombre y buscare mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Tal vez has pasado por una prueba y crees que Dios no te contestó. ¿Cuántas personas hay que dice hace 20 años que estoy orando por lo mismo? Tienes que guardar las palabras, las promesas del Señor, guárdala en tu corazón. Si aún Dios no te contestó, no creas que Dios no se acordó de ti o que Dios falló. Los hombres fallamos y por eso decimos que Dios falla, porque lo analizamos a Él como si fuera un hombre y no reconocemos que es sobrenatural, todopoderoso, los atributos de Dios que tiene nuestro Jesucristo amado. Él no ha fallado, los que fallamos somos los hombres acá en la tierra. Tal vez pienses que una oración no contestada es un signo de que no hay una verdadera o suficiente fe. No, querido hermano, no creas eso. Eso no es cierto. La verdadera fe no solo se ve cuando una oración es contestada. Escucha bien y te lo vuelvo a repetir. La fe verdadera no solo se ve cuando una oración es contestada, sino también cuando una oración no contestada no nos hace dudar de Dios o renunciar a Él. Quizás el Señor nos dé la recompensa más grande allá en el cielo por no haber dudado de Él y haber esperado sin recibir quizás nada de lo que Él te ha prometido. Pero que tú no hayas dudado y esa sea tu mayor recompensa que aquellos que piden y se les da inmediatamente. Porque ¿qué le pasó? Moisés no pudo ver todo, Abraham no pudo ver todo lo que el Señor le prometió, pero fueron hombres de grande fe. Y la recompensa de ellos la tienen por su fe, no por haber alcanzado la promesa como el Señor se la había prometido. Le había dicho que iban a ser sus generaciones, Abraham, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No se equivocó Dios ni mintió, porque la promesa se ha dado. Toda la nación de Israel realmente es como las estrellas de los cielos. De ser una nación chiquitita, haber comenzado con un hombre, Abraham, miren lo que es ahora, dispersa por todo el mundo. Entonces se cumplió lo que el Señor realmente le dijo. Se cumplió al pie de la letra, porque Dios lo que dice lo cumple. Y Abraham no lo pudo ver con sus ojos, pudo ver hasta su segunda generación y nada más, a ver su hijo y su nieto. Claro, hacia su segunda generación, pero él confió y él creyó. Y hasta el final perseveró creyendo y se fue de esta tierra creyendo. Y así tenemos el ejemplo de muchos en la Biblia. Moisés también un poderoso líder que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero él la pudo ver de lejos y vio el cumplimiento de las promesas. Hermanos queridos, quizás tu recompensa sea solamente por creer aunque no veas nada. Entonces, ¿qué vale la recompensa acá en la tierra? Vale la recompensa del cielo, querido hermano. Esa grandiosa que el Señor tiene reservado para aquellos que pelean la buena batalla, la batalla de la fe. Esa es la buena batalla que tienes que pelear. Una verdadera fe se hace aún más fuerte cuando aceptamos en nuestro corazón: bástate mi gracia. Cuando podemos de todo corazón clamar como clamó el salmista en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este rey supo que tenía que aquietar su alma, porque el alma nuestra hay que aquietarla, hermanos. Hay que hablarle, hay que decirle, hay que ponerla en su lugar. Hay que decirle que el alma nuestra no se turbe, porque nosotros vamos a seguir esperando en Dios y le vamos a seguir alabando, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios. Así que, querido amigo que has estado escuchando en este día, esta prédica de una mujer de grande fe, al final de todo consiguió, porque el Señor dice, cuando ella al final le dice, versículo 25, cuando el Señor le responde, los discípulos le dicen: despídela. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, diciendo, a ti no, porque eres gentil. Bueno, entonces dice que ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Entonces respondiendo él dijo: está bien tomar de los panes de los hijos y echarlo a los perrillos. Le seguía diciendo. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Ah, entonces dice, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira qué hermoso es que en los anales del cielo tú quedes registrado como una mujer o como un hombre de grande fe,
que has perseverado, has persistido, aunque has tenido que luchar, luchas internas, luchas externas, personas, situaciones difíciles, pero no has claudicado en saber y en creer quién es Dios. Es el único que puede traer salvación a nuestras vidas. No importa lo que los hombres te ofrezcan acá en la tierra. Los hombres no pueden ofrecer lo que Dios te ofrece, y es la salvación para tu alma, una eternidad con Jesucristo. Imagínate lo que es pasar una eternidad con Jesucristo. Pero los hombres que te pueden dar soluciones momentáneas nada más acá en la tierra. Pero ¿y tu destino por haber confiado en el hombre y no en Dios? ¿Cuál va a ser tu destino? A todos aquellos que reconocen a los hombres como mediadores, reconocen a los hombres como dioses, su condenación eterna, su alma es condenada eternamente. Que el Señor te libre de esa condenación, que tú puedas saber quién es Jesucristo, que tú puedas saber a qué vino a la tierra, cuál fue el propósito, tú conozcas que Él vino para que tú seas salvo y para que tu vida cambie. Si te conviertes, dejas tu vieja manera de vivir y te afierras a Él con alma, cuerpo, espíritu y todo, te digan lo que te digan, te hagan la guerra que te hagan en todos lados, vas a cosechar a su debido tiempo. Y por sobre todo, el Señor dice que tiene reservada una corona de justicia para todos los que han perseverado. El Señor dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Persevera hasta el fin. Persevera sin desmayar, porque te espera una recompensa tan grande en los cielos. Mira, el Señor está preparando las bodas del Cordero. Dentro de muy poco va a sacar su iglesia de esta tierra contaminada, con todas las vanidades, todos los lujos y las cosas que los hombres se desviven por conseguir acá en la tierra. Dan su vida por conseguir mejoras económicas, mejoras sociales, mejoras de estatus y de nombre y de todo lo que el hombre le gusta tener para gloria humana nada más. Pero mira, todo eso va a quedar acá en la tierra. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo único que es eterno es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es digna de ser recibida por todos los hombres. Si tú la rechazas, el Señor también te va a rechazar a ti. Señor, da libre albedrío para que tú lo escojas o lo rechaces. Pero si tú lo rechazas a Él, sabes que tu alma está condenada por toda una eternidad. Y vivir separado de Dios es tremendo. Vivir sin Cristo, sin Dios y sin esperanza es tremendo. Lo que nos sostiene acá en la tierra es la fe, la esperanza. Lo que nos sostiene acá en la tierra es el poder del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida habitando. Entonces, si tú quieres ser salvo, ahora en este momento cierra tus ojos y dile al Señor así: Padre, gracias por enviar a Jesucristo a esta tierra para que muriera por mis pecados. Yo me consideré hasta hoy un perrillo, el más insignificante, el más inservible, la más inservible, pero Señor, así como tú has recogido a esta mujer sin nombre, pero con una gran fe, yo te pido que me recojas ahora, que tú me hagas tu hijo. Yo quiero que tú seas mi Padre, que me limpies con tu sangre derramada en la cruz del Calvario todos mis pecados. Yo me quiero convertir, quiero dejar mi vieja manera de vivir, quiero empezar a vivir una vida nueva. Quiero conocerte cada día más, hacerme imagen y semejanza tuya. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame en este proceso de cambio, en este proceso de santificación, en este proceso de crucifixión, para que, Señor, cuando llegue el día de la recompensa pueda acceder a ella y gozarme con la retribución justa. Órale así al Señor Jesucristo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Y si tienes las luchas que tengas como esta mujer, no importa, con Cristo se puede. Con la fortaleza de Cristo se puede seguir adelante. Busca una iglesia cristiana evangélica que vivan la santidad, que practiquen lo que la Biblia enseña. Entonces congrégate, pide una Biblia, compra una Biblia. Si no tienes acceso a comprar, alguien te va a poder donar una Biblia seguramente. Entonces un Nuevo Testamento, algún folletito para que alimentes tu alma, tu espíritu todos los días de tu vida. Dios te bendiga, querido radio oyente. El Señor te haya hablado y dejado esta palabra en tu corazón para que tú la hagas prosperar en tu alma. No la rechaces para que Dios no te rechace a ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ora en el nombre de Yeshua HaMashiach, el único poderoso y suficiente Salvador de nuestras vidas. Te doy gracias, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, por haber venido a la tierra para morir, dar tu vida, derramar tu preciosa sangre para limpiar todos nuestros pecados. Te doy gracias, Señor, por la recompensa que estás preparando en el cielo a todos aquellos que han creído en que tú eres el único Dios y que has enviado a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Gracias te doy, Señor, poderoso Rey. Te doy todas las gracias por una oportunidad de poder haber extendido tu reino en esta tierra, ser tu testigo, Señor, ser tu sierva. Bendigo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, y te pido que, Señor, esta palabra que ha sido largada a los aires, Señor, haga la obra para lo cual ha sido enviada, Señor. Tu palabra dice que no volverá vacía, y confiando en el poder de tu palabra y en la confesión de ella, Señor, declaramos que la salvación llegará a los hogares. La salvación llegará a un alma que se sentía deprimida, que se sentía abatida, entristecida, que estaba en un cuadro de depresión, pensando quitarse la vida quizás. Yo sé, Señor, que el poder de tu palabra le va a quitar esa estructura que el diablo ha puesto en su mente. Esos argumentos satánicos, Señor, van a ser rotos en este preciso momento con el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, obrando y actuando en las cárceles, obrando y actuando en un alma entristecida, en un hospital, en una clínica, en un sanatorio. Bendigo tu nombre, Señor. Quizás en una persona que está trabajando y escuchando a través de los auriculares. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo esta radio, Señor. Bendigo este ministerio, Señor, para que tu palabra pueda seguir siendo extendida hasta el tiempo que tú lo determines. Gracias te doy, poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Sea toda la gloria para ti, porque tuya es y no la compartes con nadie. En el nombre de Jesucristo oro. Amén y amén.